Bueno, entonces ya para entrar en vitería, vamos a pedirle a la venerable Dalquidiat que nos presente un video que está por ahí rondando en internet y que es importante en torno a los hijos. Adelante, por favor, venerable Dalquidiat. Bailar. Pero miren qué guapos se ven mis hijos, están sexys. Cuidado, podemos estar hipersexualizando a nuestros niños. ¿Hiper qué? Mamitas y papitos, la hipersexualización infantil se trata de exponer a nuestros niños a que adquieran conductas sensuales y provocativas como medio para obtener validación y aprobación de los demás. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando le decimos a un niño de preescolar: ¿y quién te gusta en tu salón? Seguro ya tienes novia y ya le diste su besito. Desarrollamos conceptos en la mente de nuestros niños como que está bien que a cualquier edad pueda tener novia y dar besos. O cuando le tomamos fotos. A ver una fotito sexy, posando como bichotas. ¡Mua! Aquí, por ejemplo, nuestros niños también fortalecen el pensamiento de que mientras más sensuales y seductores sean, más valor tendrán en la sociedad, dejando de lado sus ganas de formar una buena mentalidad, un buen corazón, un buen carácter. Ya voy entendiendo. Y lo peor es que estas acciones sexualizadas las hacemos sin darnos cuenta y aparentemente en forma de juego y risas, llegando al punto de normalizarlas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Evita todas las acciones que alimenten la hipersexualización, como por ejemplo, vestirles como adultos, maquillarles como adultos, ¡ay, qué sexy mi hija! permitirles ver contenido sexualizado en la televisión o en las redes sociales. Incentivarle a que escuche o baile música sexualizada. Evita que participe en concursos de belleza en donde tenga que exhibir su cuerpo. Evita comprarle juguetes con estereotipos sexualizados. Mamitas y papitos, terminemos con la hipersexualización en nuestros niños. Evitemos que ellos puedan sufrir sus terribles consecuencias como baja autoestima, ansiedad, depresión, insatisfacción corporal, falta de amor propio, trastornos alimentarios y violencia sexual. Y al contrario, formemos niños con un buen carácter, llenos de amor, de autoestima e inteligencia. Editorial Belén. Más de 15 años contribuyendo a la educación. Bueno, venerable Dalquidiat, me gustaría que lo volvieras a ubicar, por favor. A ver, niños, todos a bailar. Pero miren qué guapos se ven mis hijos, están sexys. Cuidado, podemos estar hipersexualizando a nuestros niños. ¿Hiper qué? Mamitas y papitos, la hipersexualización infantil se trata de exponer a nuestros niños a que adquieran conductas sensuales y provocativas como medio para obtener validación y aprobación de los demás. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando le decimos a un niño de preescolar: ¿y quién te gusta en tu salón? Seguro ya tienes novia y ya le diste su besito. Desarrollamos conceptos en la mente de nuestros niños como que está bien que a cualquier edad pueda tener novia y dar besos. O cuando le tomamos fotos. A ver una fotito sexy, posando como bichotas. ¡Mua! Aquí, por ejemplo, nuestros niños también fortalecen el pensamiento de que mientras más sensuales y seductores sean,
más valor tendrán en la sociedad, dejando de lado sus ganas de formar una buena mentalidad, un buen corazón, un buen carácter. Ya voy entendiendo. Y lo peor es que estas acciones sexualizadas las hacemos sin darnos cuenta y aparentemente en forma de juego y risas, llegando al punto de normalizarlas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Evita todas las acciones que alimenten la hipersexualización, como por ejemplo, vestirles como adultos, maquillarles como adultos, ¡Ay, qué sexy mi hija! permitirles ver contenido sexualizado en la televisión o en las redes sociales. Incentivarle a que escuche o baile música sexualizada. Evita que participe en concursos de belleza en donde tenga que exhibir su cuerpo. Evita comprarle juguetes con estereotipos sexualizados. Mamitas y papitos, terminemos con la hipersexualización en nuestros niños. Evitemos que ellos puedan sufrir sus terribles consecuencias como baja autoestima, ansiedad, depresión, insatisfacción corporal, falta de amor propio, trastornos alimentarios y violencia sexual. Y al contrario, formemos niños con un buen carácter, llenos de amor, de autoestima e inteligencia. Editorial. Gratísimas, mis queridas arquidiáconas. Es que hoy quiero, ya que por Peticel de Alquidiac, es muy importante hablar de este tema y otros temas parecidos. Entonces, yo le estoy mandando un arsenal de cositas a Alquidiac para que ahorita las vayamos subiendo. Bueno, empecemos oyéndolos a su mercedes. He buscado porque 2 veces se oiga el audio, el video, para que nos contextualicemos del problema delicado que hay en estos momentos en la sociedad. Miren, mis niños, los niños son imitatus, impresionantemente imitatus. Mi querida Dalquidiad, hay un video ahí que quiero que lo suba, por favor, donde está un niño ahí caminando detrás del papá, de la papá o la mamá cojita, o el papá cojito. Súbelo, por favor, para que miremos algo. Que nos ubique el video que fue solicitado. Aquí los niños no es que estén haciendo bromas, que los niños son imitadores. Ronaldo down towards Lingard. Ronaldo! Manchester United win! It's Cristiano Ronaldo! On his feet! No es que el niño esté de bromista, es que ellos buscan copiar todo. Bueno, entonces, miren, ya cuando los niños, hemos visto cómo se forman patrones de los niños, lo que se ve, lo que se habla, y ahora cuando ya comienzan ellos a ser imitatus, buscan copiar lo de la persona.
Por eso es que aprenden los dialectos de las diferentes zonas, con los aradajos y con todo lo que sea, o se aprende de forma natural a hablar, cuando las cosas son positivas. Por ejemplo, yo nací en una tierra donde se pronuncia el hablar claro y limpio, pues es la forma natural. No tuve que aprender a pronunciar la L, porque la aprendí desde niño. Eso es la parte, digamos, positiva. Pero las partes negativas, el niño, así como vieron en el video, busca aprender. Y si dejamos que sea la televisión o incluso el padre o la madre induciéndolos hacia este tipo de conductas, pues se va tergiversando su naturaleza de niño. Conocí un hogar, si eso se puede llamar hogar, en el cual una señora tuvo un par de gemelitos, pero la señora soñaba con tener una niña. Ella quedó sola. Parece que pues los niños fueron, no hizo vida con la pareja, con el papá de los niños. Entonces ella los vestía de niñas para ella darse el consuelo mental. El resultado, los niños terminaron homosexuales, afeminados. Como pueden darse cuenta, todo esto afecta directamente la psiquis de las criaturas. Recordemos que el niño es como cemento fresco, como una plastilina, algo que uno puede darle el moldeamiento que se tenga. Yo me agarro el estómago a dos manos cuando veo un niño que los papás no le paran bolas a eso y cometen las brutalidades más grandes en ese proceso de crianza. Yo quisiera, entonces, hoy de lo que hemos hablado, porque frente a esto hay mucho por hablar. El video que vimos 2 veces sobre la hipersexualización de las criaturitas, quiero oírlos a sus mercedes. Primero, oírles su punto de vista, qué piensan, qué ven en eso, para ir así en base a lo que sus mercedes estén también hablando, ir desarrollando este diálogo. Adelante, por favor. ¿Sabían sus mercedes que... Maestro. Sí, sabían, ya voy. ¿Sabían sus mercedes que el maestro Kelly nos decía que para un niño, por ejemplo, que se voltee una volqueta de juguete es tanto más grave que se le voltee a un grande? Para él es igual de grave, de delicado. Y ellos, los juegos que hacen son serios, son cosas para ellos, su mundo de realidad, y son altamente serios. Por eso, cuando alguien se viste así, y ahora les voy a contar unas anécdotas bastante fuertes al respecto, pero primero vamos a oírlos. Adelante, su merced, es Miuquil, ¿quién sigue? ¿Quién está al frente? Sí, maestro, adelante su merced Alex Bat, su merced puede abrir el fono y platicar gratísima. Sí, buen día para todos.
cordial saludo. Mi opinión es que nosotros, de pronto los que ya tenemos una edad entre 40 y 50 años, venimos de un sistema de crianza un poquito diferente, donde mirábamos el ejemplo de los papás que salían a trabajar, de que los papás se dedicaban a hacer cosas del campo, cosas de un trabajo así, ¿no? Y uno imitaba ese ejemplo que miraba. Y resulta que ahora, aparte del ejemplo que da el papá y la mamá, quienes ayudan a educar a los niños, son la tablet, el celular y el televisor, pues hablando de los más comunes. Como nos podemos dar cuenta, los niños actúan como una esponja. Ellos copian muy rápido todas las cosas que ellos ven. Todo lo que ellos pueden ver, mirar, ellos tratan de imitarlo. Y ahí está en nosotros como padres ser un buen ejemplo, actuar con conciencia en cada uno de nuestros actos, en cada uno de nuestro actuar diario, hacerlo de la mejor manera para que ellos sean unos seres de bien. Gratísimas, maestro. Muy bien. Seguimos oyendo sus posiciones. Adelante, por favor. Sí, buen día. ¿Sí me oyen? Sí. Buen día, listo. Gratitud. Pues, verán, o sea, este tema de los padres, lo que yo lo he venido analizando, estudiando, y sobre todo por los videos que acabamos de ver, es muy complejo, pero también los padres tienen que tener una gran responsabilidad en cuanto a ejemplo a sus hijos. Porque es que si el padre no da ejemplo a los niños, no les explica, por decir algo, que la niña ya quiera maquillarse porque ya miró a la compañerita que se está maquillando. Si el padre no se sienta con el niño a explicarle las lógicas, el por qué nos hace daño o les hace daño a las niñas el maquillaje. Bueno, al hombre también, porque ahora los hombres también se maquillan y los niños también, yo he visto que se están comenzando a maquillar también. Porque ahora es lo metrosexual, ¿no? Que está funcionando también, que es que el hombre se maquilla o el niño comienza a maquillarse como la mujer, pero supuestamente sigue siendo hombre, ¿no? Supuestamente. Pero esa es una genetización para un futuro homosexualismo. Por ejemplo, si el padre no se sienta con los niños a explicarles el por qué no deben maquillarse a las niñas, sino el por qué el maquillaje les hace daño a su rostro, a su piel, cuáles son las consecuencias negativas. Si ellos no se sientan a decirles eso con amor, con paciencia, pues los niños nunca van a entender. O sea, los niños siempre van a hacer lo que la sociedad les enseñe, porque yo he mirado que la sociedad es muy absorbente, o sea, es demasiado absorbente. La sociedad es como el que impone la moda de cómo debe actuar, de cómo debe ser la conducta de los niños de hoy en día. Y no solamente de los niños, sino de los adolescentes. Y lo otro es que los padres a veces tienen mucho miedo a que no, de pronto, es que como los psicólogos también la embarran en los centros educativos, entonces el psicólogo seguidor de Sigmund Freud, entonces el psicólogo va a decir, no, es que tienen que dejar al niño que explore el maquillaje, explore estas cosas, explore esto, explore este otro. Entonces los padres dicen, bueno, es que como el psicólogo dice que hay que dejarlos y esto, entonces pues que eso es ir en contra de la formación de la personalidad de ellos, bueno, y un poco de cosas que les dice el psicólogo. Entonces la otra es el miedo de los padres a no actuar de acuerdo a lo que piensan, porque hay padres que, por ejemplo, no están de acuerdo con estas cosas, pero como tienen miedo a que el psicólogo les dijo, entonces
de pronto cambian su concepto, ¿no? Por miedo tal vez. Entonces los padres, sobre todo los padres de nuestra comunidad, deben poner muy seriamente este aspecto en cuanto a enseñar a sus hijos, enseñar todas estas cosas negativas que la sociedad está enseñándoles día a día, ¿sí? O sea, los padres tienen que, no esperar a que los hijos crezcan, porque hay muchos, incluso padres taoístas, se ha visto que no, que ahorita porque son niños hay que dejarlos, que ellos no entienden, no hay que explicarles, que ellos están todavía muy chiquitos, que eso después, cuando ya sean más grandes. Y pasa que cuando los niños ya están grandes, ya adolescentes, ya no les van a hacer caso, ¿sí? Entonces, y lo otro es el ejemplo, porque si queremos enseñarles a los niños que las consecuencias negativas de los maquillajes, por ejemplo, entonces pues la madre y el padre pues no se deben maquillar, ¿sí? ¿Y por qué digo madre y padre? Porque ya ahorita hay la moda de que los hombres también se están haciendo delineaciones en las cejas y en los ojos, ¿sí? O también pintándose un poco los labios para resaltarlos. Entonces, si la mamá se maquilla, entonces, ¿cómo puede enseñarle a su niña que el maquillarse trae muchas cosas negativas a su piel, a su alma, a su cuerpo? Entonces, lo otro es el ejemplo, ¿sí? El ejemplo que los padres tienen que dar. Porque se ha visto también, y lastimosamente se ha visto de padres, que bueno, digámoslo así, a los niños les comienzan como a imponer, listo, ¿no? Que no se deben maquillar o que no deben hacer tal cual cosa, ¿no? Pero entonces los padres no dan ese ejemplo, ¿sí? No dan el ejemplo de lo que ellos quieren enseñar. Si el padre no da el ejemplo de lo que quiere enseñar, pues los niños y los adolescentes no le van a copiar, así de simple, ¿sí? Por más que se esmere diciéndole, vea, que no hay que vestirse de forma reggaetonera, por más que le diga cualquier cosa de estas, el niño, y si el padre no da el ejemplo, pues los niños, los adolescentes no le van a copiar a los padres. Entonces es de vital importancia, sobre todo en nuestro pueblo, que se eduque a los niños con conciencia y ante todo se dé el ejemplo, porque el maestro Keliun Seos Induceos decía que más que el precepto era el ejemplo. Ahora hay padres que les dicen a sus niños que no hay que comer carne, pero si ellos comen carne, o sea, ¿cuándo van a esperar que ellos aprendan a no comer carne? ¿Sí? Lógico, se les explica las lógicas, por más que se les explique las lógicas objetivas a los niños del por qué no se debe comer carne, el por qué la carne hace daño al cuerpo, al alma y a la mente. Si el padre come carne, no está haciendo nada, ¿sí? Porque el niño le va a copiar eso como una vil mentira. Entonces, si nosotros queremos enseñar a los hijos que no deben comer carne por tales y tales lógicas objetivas, pues el padre tiene que ser vegetariano, porque si no es vegetariano, entonces, ¿cómo los niños van a aprender con el ejemplo contrario a lo que les quiere enseñar el padre? Entonces el maestro Keliun decía que enseña más con el precepto, con el ejemplo que con el precepto, ¿sí? Y también la cuestión cuando se esté enseñando a los niños, ya nos ha enseñado el maestro Samael en estas últimas comunicaciones, que bueno, no es que se imponga castigo, sino se impone, digámoslo así, procesos padre-hijo, ¿sí? En donde si el proceso incluye sentadillas, el padre tiene que hacer las sentadillas con el hijo, porque cuando el padre hace las sentadillas con el hijo, procesándolo de algún aspecto, una mala conducta que tuvo el hijo, entonces, por ejemplo, si lo puso en un proceso de 100 sentadillas, y entonces el padre tiene que hacer esas 100 sentadillas con el hijo, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando el padre hace las sentadillas con el hijo y lo acompaña en el proceso para que él cambie su conducta negativa. ¿Qué pasa ahí? Que el hijo comienza a ver con otros ojos al padre. O sea, ya como que, uy, mi papá, mi mamá me está acompañando en este proceso. Entonces, entonces la próxima vez que de pronto el niño vaya a querer la tentación de cometer la misma conducta negativa, entonces el niño va a decir, no, yo no lo quiero poner a mi papá a hacer 500 sentadillas. Entonces, no, entonces sí. O bueno, ahí surgen otras cositas en el pensamiento, unas cositas positivas van surgiendo en el pensamiento del hijo. Y como el padre, que es su figura paternal, o su madre, su figura maternal, están acompañando en ese proceso al niño, al muchacho o al adolescente, entonces el adolescente se va a ser muy fortalecido a nivel de pensamiento y a nivel energético. Entonces, pues ese era un pequeño concepto que tenía gratísimas a sus mercedes. Bueno, ¿alguien más quiere hablar al respecto? Para los que llegaron posteriormente, estamos evaluando un video del cual se habla de la hipersexualización de los niños, de ponerles maquillaje a las niñitas para que se vean, ¿sí? Recuerdo algo, esta anécdota es real. Entonces, una niña, salió un día por la calle, salió pues creo que fuera con la mamá o algo así, con la mamá o algo así. Recuerdo que fue con una tía o una mamá, bueno, no recuerdo. En todo caso es gente del mundo y pasaron por un sitio donde están las trabajadoras sexuales. Sus mercedes saben que pues muchas usan vestido cortito y se pintan usan pintura pues más allá de lo normal. Y ella alcanzó a oír cómo se dirigían a ellas. Miren las de 4 letras, oyó ella. Y cuando estaban en la casa, en ese sitio, ya en la casa, a las mamás, a la mamá ya les dio por esa vaina de hipersexualizar a los niños. Ay, mire, venga, le pongo este colorete, venga, le pongo ese labial, mire, pintar a las cejas. Una niña de 6 años. Y a ponerle como ese vestido cortico y todo, ¿sí? Y la niña pues se dejó y contenta la niña, ¿sí? Y entonces, eso es muy impresionante. Esto que le estoy contando pasó. No es que me lo estoy inventando. Y de pronto estaban en una reunión como de los primitos del familiar, ¿no? Y ya ella la vistieron así. Y entonces el papá le preguntó, el papá o un tío, alguien así, mijita, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Y la chinita sin pensarlo dijo, quiero ser puta. ¿Por qué? Porque eso era lo que había visto en la calle y los papás la estaban vistiendo de esa manera. Se van dando cuenta. Van formando, ellos son imitatus. Y si no se toma el cuidado de explicarles, y como dijo Saitosen, principalmente con el ejemplo, y de lo que pueden ver por allá que puede crear una posible influencia negativa, uno tiene que tomar el cuidado. No es simplemente decir, no, eso es malo, solamente no, sino se explica. Los niños son altamente receptivos en ese momento y se les explica y eso va quedando grabado y le cuento que esas primeras grabaciones son fundamentales. Yo recuerdo que cuando niño yo tenía por ahí 5 añitos y yo tenía un tío, mi tío el que me crió, como mi papá adoptivo,
pues su nivel académico no era muy grande. Y él me dijo una frase, dentro de lo que él me enseñaba, dijo, los animales se clasifican entre los que tienen huesos y tienen esqueleto y los que no tienen. Y los que no tienen huesos son los invertebrados. Y los que tienen huesos son los mamíferos. Obviamente eso no es cierto, son los vertebrados. Los mamíferos son los que maman leche, pero él me enseñó así. Y yo grabé. Mamíferos son los que tienen huesos, invertebrados los que no tienen. Y cuando yo entré ya a estudiar en la primaria y comenzaron a hablarme de eso, ¿qué problema para cambiar ese modelo mental? ¿Qué problema? ¿Por qué? Porque eso era lo que me habían forjado de niño inicialmente. Si esto es con un concepto intelectual, un concepto así, ahora imagínense todo lo que se va formando posteriormente. Imaginémonos todo eso en cada cosa que se va construyendo en un niño. Cada cosa, cada palabra, cada hecho. A mí esa niña, la que les estoy contando, para mí es de los hechos más impresionantes, verdaderamente. La niña fue auténtica. La estaban vistiendo como las damas, las trabajadoras de la calle. La misma mamá, supuestamente para que se viera bonita, pero ella lo asoció con las trabajadoras sexuales y por eso ella dijo, ¿qué piensa ser cuando sea grande? Y dijo lo que dijo, porque eso fue lo que a ella le estaban trajeando y ella la asoció con esa labor. Recuerde que los niños buscan ser más imitatus que cualquier otra cosa. Imitatus. Me viene a la mente también un recuerdo bastante triste en la ciudad de Medellín, no, y en otras partes también ha pasado. Existía una mala costumbre que es que en diciembre, para el 24 de diciembre, mataban el marrano y eso era todo un acontecimiento, ¿no? Entonces la familia, todos los niños se juntaban al pie del tipo, el papá, o el que mataba el marrano, ¡raf! Y le recortaba el pescuezo. Y el marranito chille y todo eso. Bueno. Un caso de esos pasó, ya está prohibido afortunadamente. Sí comen marrano, pero ya lo matan en los mataderos. No es que sea eso bueno, pero por lo menos quitaron eso a público. El caso este que les cuento es que eran varios hermanitos y vieron matar ese marrano. Y al otro día, los hermanitos más grandecitos, de 4 o 5 añitos, cogieron al bebé y lo degollaron y mataron el marranito, que era el hermanito chiquito. A eso se pusieron a jugar. Lo del imitatus. Bueno, quiero oírlos un poquitico más, si tiene alguien que decir algo, para explicar los efectos de la hipersexualidad y otras cosas, si Dios lo permite, que ahorita vamos a hablar de la ideología de género, que es absolutamente importante vacunarlos a su mercedes contra este flagelo de la humanidad. Adelante, si alguien quiere decir algo. Venerable maestro Lagón. Sí, adelante. Gratísimo, maestro. Me gustaría comentar también respecto de los padres, la pérdida de valores. Y es increíble, pues, por ejemplo, padres o madres que llevan a los niños, en especial a las niñas, a las escuelas de modelaje.
y allá pues las maquillan, les ponen ropa inadecuada para la edad de los niños, y eso disfrutan los padres y las madres y toman como un juego, pero pues la niña va creciendo ya con ese concepto de que el cuerpo no tiene que ser protegido, cubierto con la ropa, sino al contrario, entre más se exponga el cuerpo, va a tener más éxito. Y pues eso yo relaciono con la pérdida de valores. Y en especial, pues los padres consideran de que toman como un juego, como algo divertido para ellos, pero en realidad la formación o el futuro que les espera a esas niñas, pues realmente no es el mejor. Entonces se ve en muchas ocasiones de que los padres pagan para llevarlas a las academias, a los institutos de modelaje y cosas como esas. Y en especial, pues, como dicen, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, maestro, ese sería un aporte gratísimo. Muy bien, gratísima, mi querida Esmiukel. Creo que hay algunos comentarios. Léalos, por favor, Esmiukel. Sí, maestro, con todo gusto. Bueno, dice la Mahatma Dalkidiak, dice, muchos hombres ahora se pintan el cabello. También dice, maestro, para mí otra forma de empezar la hipersexualidad en los niños es el famoso pico o enseñarles a dar besos en la boca desde cuando son bebés. Muy cierto, muy cierto. Y ahorita tenemos que hablar de esas consecuencias. Un padre jamás debe besar a un niño o a una niña en la boca. Ni la madre tampoco. Porque eso es activa. Nos explicaba el maestro Kelly que son 49 diferentes tipos de deseo, de niveles de deseo que todo ser humano tiene, siendo el deseo sexual el último. Entonces, si se van disparando, si se va, y hoy con la supuesta forma de levantarse la sociedad, se están disparando esos métodos, están creándose la gente biche y están creciendo de una forma totalmente anormal con eso. Y los niños, eso les daña la psiquis de una forma permanente. El dormir, por ejemplo, con los padres no es bueno. En Colombia hay una dama muy famosa llamada Esperanza Gómez. Ella es una actriz porno bastante reconocida que gana mucho dinero en ese oficio. Y en alguna entrevista que a ella le hicieron, ella decía, le preguntaron que cómo, que si ella se molestaba, si tenía algún, pues algo que lo hacía contra su voluntad, dijo, no, al contrario, a mí me encanta lo que hago, me encanta, me fascina. Entonces le preguntaron que cómo había sido su iniciación en eso. Y ella decía que ella dormía con los papás desde muy chiquita. Y entonces ella se hacía la dormida cuando ellos tenían sexo. Y para ella eso era una diversión. Y a ella le encantaba dormir con los papás para verlos en acción. Y ella decía que pues, cuando grande ella iría a trabajar en eso, como en efecto así lo hizo en este tipo de labores. Ya entonces
ahí está lo que estamos hablando de los imitatus, niños que reciben esa carga energética y emocional, no en el tiempo en la cual tienen la madurez emocional para hacerlo. Y eso hace que tengan, por ende, distorsiones en su mundo emocional. Ahora con el tal reggaetón, sí que es cierto cómo se están distorsionando estas nuevas generaciones. De eso también tendremos que hablar. No quiero hoy meterme por ese lado, porque eso es un tema más adelantito que debemos tratar. Pero hay que tener mucho cuidado, incluso con los niños, con el tipo de música que oigan. Porque ese tipo de música les distorsiona la cabeza. Especialmente el reggaetón en un niño chiquito les crea distorsiones. Maestro, licencia, se le está oyendo algo distorsionado. Bueno, ¿ahí cómo me oyen? Acá se le oye bien, maestro. Ya mejor, sí, señor. Bueno, gratísimo. Yo lo estoy oyendo fuerte y claro. Yo lo digo fuerte y claro. Muy bien, mi querida Ibalsana, muy bien todos. Bueno, entonces, por favor, Smiukel, siga leyendo, que ahorita tengo que decir algunas cositas, pero vamos a darle trámite a los comentarios. Adelante. Bueno. Smiukel, ¿hay comentarios para leer? Maestro, en el Mocierto no hay comentarios pendientes, no, señor. Bueno, entonces continuemos. Entonces vamos aquí sacando una primera conclusión. El ejemplo. Maestro, ¿Sí? la Magdu levanta el venerable Saitos, quien se nos dirá. Adelante, Saitos. Bien, gratísimas, maestros. Sí, yo quería también dar otra acotación referente a el tema educativo de los niños. Hace varios heliocrones conocí a una Hermagda. Bueno, ella en ese entonces era taoísta, pero ahora ya no lo es. Y pasa que los niños de ella eran muy malcriados. Ellos cada vez que, sobre todo que me veían a mí, me lanzaban cosas, me daban insultos, palabras groseras, bien fuertes. Yo le decía a esta Hermagda, le decía que pues tenía que educar a sus niños, o sea, porque ella los dejaba y no les decía nada, o sea, frente a ella ellos hacían sus travesuras y ella no les decía nada. Entonces yo pues sí le dije, veas que los niños están respetándome mucho y también a personas, los he visto respetar. Por favor, educa a tus niños, o sea, no debes descuidarlos. Entonces ella me contestaba que no, que ellos son niños, o como decimos acá en Nariño, que ellos son guaguas y que cuando son guaguas no saben lo que hacen y entonces me decía que yo era muy complicado, que me relaje, bueno. Entonces, ella también, yo observaba también que esta Hermagda, por ejemplo, cuando la molestaban a ella y ella sí necesitaba estar, digámoslo así, tranquila en sus cosas, en su labor, entonces ella hacía lo siguiente, ¿no? Ella cogía a los niños y les prendía el computador y les decía que jueguen. Ella misma les decía, jueguen y no molesten, decía, vengan, les prendo el computador. Y eso para ella era santo remedio, ¿no? Esos niños estaban quieticos cuando estaban frente al computador y juegue toda la tarde y ella quedaba tranquila. Entonces yo le decía que pues
O sea, incentivarlos a eso no era bueno, le decía. Porque sí, están tranquilos, se los ve ahí que están quietos, pero pues de los juegos pueden pasar a otras cosas y el juego también los va a volver adictos, les va a truncar su sistema neuronal cerebral de una forma negativa o se los va a activar de una forma negativa. Bueno, yo le explicaba algunas cositas. Y ella me decía que no, pues en su pensamiento de ella decía que no, que desde que nació el computador, que para ella eso era un santo remedio, que fue un súper descubrimiento el que ella hizo porque era la única forma de tenerlos quietos. Y que ella siempre hacía eso y pues, no, pues prácticamente me dijo que no la molestara, que ella ve cómo educa a sus hijos. Yo no le dije más, nada. Después ella ya se salió de la doctrina y ahora esos niños andan con pensamientos, ya son grandes ellos, ya son adolescentes, pero sí, adolescentes, en ese tiempo eran chiquitos, ahora son adolescentes, pero andan en terribles cosas, le cuento, maestro, terrible, y eso porque los padres, miren, es que algunos padres son así, yo he visto que muchos padres son así, que para que no los molesten los niños o se estén quietos, les dan el celular o los ponen en el computador, y el celular es como el tetero cibernético, digámoslo así, o tetero virtual ahí para que se queden quietos, y esto pues está muy mal, ¿no? Esto no se debe hacer, y ahí les doy el ejemplo de a dónde van a parar los niños que se los quiere tener quietos con los juegos o con el celular. Gratísimas, maestro. Muy bien. Bueno, vamos a oír los comentarios y para ir sacando conclusiones y avanzar en este tema tan importante. Bueno, adelante. ¿Quién sigue, Miquel? Sí, tiene la mano levantada la venerable Tatial. Adelante. Hola, muy buen día, buen dinero, buena salud con todos. Tengo una pregunta y también unos portes. Solo quería complementar el hecho de que sí, los niños aprenden mucho con el ejemplo. Mis hijas muchas veces me han hecho levantar en cuenta porque, digamos, yo les digo como estamos comiendo y terminamos de comer, les digo, por favor, laven sus platos, lo que ocuparon porque hay que lavar. Y pues en las managdas hay muchas veces en que yo, pues por salir al apuro no los lavo. Entonces muchas veces ellas me han dicho, pero mami, tú nos dices y tú no lo haces. Entonces, ¿por qué? Pues obviamente pues me sirve mucho para yo poder corregir mis errores y para poner un poquito más de conciencia en que efectivamente los niños aprenden con el ejemplo y uno puede decirles muchas cosas que no están bien y bueno, en el caso de mis hijas, ellas me dicen, pero entonces, ¿por qué tú sí? En muchos casos, que creo que es la mayoría, los niños no, simplemente se quedan como con esa confusión en la cabeza, en por qué si es malo, por qué mis papás lo hacen. Y eso ocurre mucho, por ejemplo, con el alcohol y el cigarrillo. Hay muchos padres que fuman dentro de la casa o que tienen sus fiestas con sus amigos y ahí dentro de la casa y toman, pero al mismo tiempo les dicen a los niños como que tomar es malo, fumar es malo. Entonces, obviamente, los niños ya cuando crecen, cuando están adolescentes, pues empiezan por esos mismos pasos, porque realmente lo que se les quedó en su cabeza no es lo que el papá le dijo o la mamá le dijo, sino lo que los papás le demostraron. Entonces ese era un porte. Y también tengo una pregunta. Yo conocí hace un tiempo atrás a una Eva que ella me decía, Tatial, yo te admiro porque tú tienes una muy bonita relación con tus hijas, ellas confían en ti, ellas te cuentan las cosas y aún así veo que tú las corriges y, o sea, como que todo estaba como pues tratando de hacer lo mejor posible.
Y yo le decía, pero es que tú tienes que, me decía, es que ¿cómo haces? Y yo le decía, pues aplico lo que el maestro nos enseñó, de enseñarles a los niños a obedecer con conciencia, o sea, no decirles haz esto porque sí o porque yo digo, sino explicándoles cuál es el beneficio o el perjuicio de que ellos hagan o no hagan algo. Entonces le decía, tú tienes que hacer eso, y al mismo tiempo cuando obviamente les corrijas, les procesas, pero también date el tiempo de jugar con ellos, o sea, no solo ser la mamá que les corrige, que les regaña, que digamos que todo el tiempo está de malas, sino también tienes que darle como ese amor, esa comprensión, abrazarlos, hablar con ellos, y me decía, pero es que a mí no me nace. Yo creo, yo no he sentido, yo he oído mucho que hay muchas madres, muchas mujeres que cuando tienen hijos, les nace ese instinto materno, o sea, esas ganas de abrazarles, de cuidarlos, de ese instinto que suelen decir que las madres tenemos, de ese sexto sentido. Ella me decía, yo no lo siento, yo no lo tengo. Y de hecho eso se ve un poco reflejado en sus hijos. Ella no se da el tiempo de como conversar con ellos. Si es que los niños empiezan a gritar por alguna razón, ella no se acerca, no intenta como comprenderlos antes de regañarlos, o si no, todo el tiempo es regañada, entonces, y es porque ella me decía que justamente no tiene ese instinto. Entonces, ahorita hablando de todo eso me acordé y le pregunto, maestro, si es que es posible que realmente una Eva, una mujer, pueda no desarrollar ese instinto, y a qué se debe y cómo puede lograr para que realmente se desarrolle ese instinto. Gratísimas. Mira, son patrones de crianza. Mire, y aquí viene la doctrina del modelo y antimodelo. Y aquí, bueno, hay una historia que he contado varias veces, pero aquí la vuelvo a contar. En un hogar se criaron, un hogar donde el papá era un borracho, se criaron dos hermanos, mellizos, no eran gemelos, eran mellizos. Y el papá llegaba todos los fines de semana borracho, levantaba golpes de la mamá, a ellos les daba también a veces su pela, y así fueron criándose, levantándose así. Cuando llegaron adultos, el uno fue borracho, muy borracho, y la gente le preguntaba, ¿usted dónde aprendió? ¿Por qué es borracho? Él decía, eso fue lo que aprendí en mi casa, eso fue lo que yo aprendí. El otro se volvió un consejero familiar, se casó, su hogar era un espejo, pues una cosa muy bonita, y era el consejero familiar, asesoraba parejas, todo esto. De eso se ganaba la vida. Le preguntaron, ¿y usted dónde aprendió eso? Y él dijo, en mi casa, porque yo me juré que mi hogar jamás sería como el que mi papá nos estaba dando. Lamentablemente, el antimodelo no todo el mundo, o sea, el modelo corregido, no todo el mundo opta por este camino. Por lo regular se van por el mal modelo, el imitatus de lo que ellos ven, de la criaturita ve. ¿Qué ocurre entonces? Esa mamá que su merced está hablando, es muy posible que así ella haya sido criada así, sobre todo en una antigüedad que los papás tenían más gracia una patada en las espinillas, en el que los niños se callan, solo hablan los mayores, y en unas restricciones, en unas imposiciones, unos niveles de incomprensión, y ella es posible que haya crecido en un ambiente así. Es muy posible. Y potencializándole con pues, la dureza de su corazón, porque como ella no fue comprendida, pues ella tampoco comprende. No le nace.
¿Cuál es la sugerencia y la recomendación que se le hace a esa dama y a todos quienes nos están oyendo? Hagan algo, aprendan a ponerse en el lugar de sus hijos, busquen ponerse en los zapatos del niño o del hijo, pónganse los zapatos y pregúntense ahí cuando son esos zapatos, ¿cómo quisieran que fueran siendo educados para levantarse? Pónganse en los zapatos de ellos y eso les va a dar mucha luz, muchísima luz de cómo enseñarles. Así como uno quiere que ser enseñado, así enseñen. Listo, si ella no le nace ser melosa, pues no lo sea. Pero al ponerse en los zapatos del niño, háblele como su merced hubiera querido. Estoy hablándole a esa dama que está preguntando, hubiera querido que de niña le hubieran enseñado. Haga esa labor. La semana pasada aquí hicimos una labor parecida de hablar con nuestro niño interior. Es cuestión de revisar uno cómo hubiera querido ser, uno hablarle a su otro yo cuando él tenía niñez y le hubiera corregido. Le das de cuenta que uno es el papá de uno mismo, el papá sabio que le corrige con amor, con sabiduría. Desarrollar esto y ahí sí enseñarle a la criaturita de ese mismo modelo. Mi querida Tatial, su merced tiene mucha verdad cuando dices que no solamente puede ser regaños. Y es que las cosas no deben ser con regaños. Tienen que enseñarse con sabiduría. Cuando el niño es contumaz, ahí sí hay que braviarlo. Pero no puede permitir que el mal levante vuelo. Ya Saitosen nos contó unas anécdotas terribles. Corrige al niño y no tendrás que castigar al hombre. Esa frase la he visto en muchas cárceles del mundo entero. Corrige al niño y no tendrás que castigar al hombre. Enderezarlo, enderezarlo, enderezarlo. No necesariamente tiene que ser con un rigor extremo. Yo cambiaría la palabra rigor por un cuidado extremo. A veces con amor, con motivación. El amor mueve montañas, mis queridos hermanos. El amor no es yo te beso, yo te hago, sino que el niño aprenda a sentirse motivado, importante. Y también saber que si la embarra, tiene que responder por sus actos. De esto sí tendremos que hablar en una próxima clase sobre esta frase para formar el patrón de la responsabilidad. El hombre es libre de sus actos, pero responsable de ellos. A un niño hay que enseñarle que toda acción tiene sus consecuencias. Si la acción es buena, traerá buenos frutos, pero si la acción es mala, traerá también sus consecuencias punibles y aprender a responder por ellos. Eso lo hablaremos en clases posteriores, la forma de corrección del niño. Entonces, mi querida Tatial, es esa la que les quiero decir. A esa dama tiene que aprender a ponerse en los zapatos de la gente. Tiene que vencer el egoísmo, porque es una persona tal vez que fue criada con amargura. De pronto vio el espejo que preferían a otras personas en lugar de ella, y eso le creó niveles de amargura. Conocí a un señor que la mamá, hace muchos años, el señor nació en 1915, obviamente, y la mamá prefería a otro hijo, y cuando por allá campesinos
le hacía chocolatico a todos para el desayuno, pero al hijo querido le daba partecito de quesito, le daba las cosas más ricas. Y de pronto cuando compraban ropa, lo mejor era para el otro. Y él creció con ese, pues queriendo la mamá, sí, pero con esa frustración. Y cuando fue papá, fue así como esa señora, como tú la describes, un papá cruel, un papá duro, egoísta, que cuando compraba algo era para él, para él. Compraba miel de abejas solo y el hijo que de pronto medio se la mirara y llevaba era una pela. Entonces, ahí la solución para romper ese círculo vicioso es ponerse, que a esa persona, si quiere salir de ahí, es ponerse, aprender a ponerse en el lugar de las personas, de los niños, aprender a mirarlos a los ojos, a mirar en los ojos la esperanza, porque ellos ven en los padres el modelo, el primer modelo a seguir, sobre todo cuando están muy chiquitos. Y eso es absolutamente importante. Quieras o no, uno es la representación de Dios aquí en la tierra ante los hijos. Es el primer gran modelo. Por eso uno debe cuidar muchísimas cosas. Mi querida Tatial, y si de pronto pues a uno se le chispotea algo así como se te chispoteó lo de lavar la loza, agradézcale a la hija, dígale, hija, te agradezco por hacerme levantar en cuenta. Cuando uno comete un error y uno de humanos es el errar, pero de sabios aprender. Gratísimas, hija. Y corrige las cosas. Y eso a ellos hace que crezca su merced en presencia ante ellos. Uno nunca jamás debe justificar el error, porque los enseña entonces a ser ladinos, a ser pícaros, a violar su conciencia, y eso no es de Dios. Esa es mi contesta, mi querida Tatiana. Bueno, es mío que el continúe. Maestro, continúa Jenny Tapia, adelante, su merced. Adelante, Jenny. Si nos está oyendo Jenny Tapia, adelante. Y si no está presente, sería la venerable Sortalal, adelante. Sortalal. Sí, buen día, buena salud, buen dinero, maestros. Sí, es demasiado interesante esta conferencia, maestro, porque nos da lecciones de vida, de aprendizaje día a día, que hoy es muy difícil con los niños. Los padres, como sus mercedes mismo dicen, pues muchas veces les dan el celular para quedarse, que ellos se queden tranquilos y los dejen tranquilos, o la televisión, o la computadora. Y bueno, no es bien, o sea, no se dan un tiempito porque, por ejemplo, Do había escuchado que dicen, no es la cantidad, sino la calidad que uno se dedica a los hijos. Yo me acuerdo con mi hijo tiene 41 años, y pues uno llega cansada de la labor, pero escuchaba en ese entonces asimismo a periodistas, consejeros, sabía escuchar, me gustaba escuchar. Y ellos decían pues que justo lo que digo, que no es la cantidad sino la calidad. Yo me acuerdo a mi hijo en ocasión que quería jugar a las canicas y yo llegaba cansada pues y que quería jugar. Que hice, me tiré en el piso en el departamento a pesar de cansada que estaba y me puse a jugar con él un ratito. Le digo, voy a jugar un ratito porque tengo que hacer. Entonces me puse a jugar con él. Pero de pronto, hasta hace un año, maestro, una sobrina como que me reprochaba que yo fui muy dura con él, que yo le exigía mucho, pero maestro, después de Dios, con la ayuda de Dios y mis padres, porque
prácticamente tuve que criarlos solas, ser padre y madre, pero tuve esa dádiva de que mis padres me ayudaron después de Dios, maestro, y no me quejo. Le doy muchas gracias a Dios día a día por el hijo que tengo. Ella me decía que yo lo traté mal, que no sé qué, pero en cambio yo veo que en la familia de ellos no hay muchas cosas, demasiadas cosas. Yo no soy nadie para juzgarles, pero entonces, como le dije un día, le digo, esas son las consecuencias. Sé que hay sobrinos que incluso se drogan, o los hijos de ellos, de mis sobrinos. Entonces, digo, Dios mío, hay veces que me quedaba ese remordimiento, dije, de pronto fui muy dura en realidad con mi hijo, porque, o sea, yo lo dejaba jugar, le dejaba mirar la televisión, pero le decía a mi hijo, a ver, ¿qué estás mirando? Le daba una hora, exagerando para que vea, y luego decía, se pone a hacer los deberes, se pone a limpiar los zapatos para mañana alistar, que estén bien hechos los deberes, que esté, o sea, así, en esa manera. Incluso cuando ya estaba más grandecito, le dije, lave sus medias, friegue sus medias, y le cuento, maestro, a todos los seres, le digo, él lavaba mejor que las medias que eran blancas, él las dejaba las más blancas de lo que yo las dejaba. Y eso le cuento y le doy infinitas gracias, maestro, a mi Dios, por haberme dado el hijo que tengo. Muy bien. Hasta ahí, maestro. Gratísimas. Miren, hay una cosa interesante. El psicólogo que fue originador, me duele la boca decirle padre, que es el originador de la doctrina de déjelo para que hagan lo que quieran, para que él se fortalezca el desarrollo de su personalidad. Que no se le corrija nada, absolutamente nada, no se le interese nada. Que si el chinito se quiere parar en la cabeza, que se pare. Que si el chinito quiere hacer esto, que lo haga. Tuvo un hijo y lo criaron así, con todo lo que ese psicólogo enseñaba. El resultado, cuando cumplió 18 años, el muchacho se suicidó. No recuerdo en estos momentos el nombre de ese psicólogo, pero es el padre, pues me duele la palabra, la boca para decir padre, el que originó esa doctrina de que a los hijos hay que permitir que hagan lo que les dé la perra gana. Eso llevó a esas conclusiones. Entonces, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. La educación con un hijo tiene que ser en el sagrado equilibrio, siempre con disciplina, explicándole. Eso vamos dentro de este proceso, cuando retomemos lo que son los patrones a formar. Uno de los principales patrones que hay que formarle al niño se llama el patrón del sabio. El que tiene todo lo tiene que mirar. ¿Por qué? Y eso porque es que se pueden formar 3 tipos de patrones. El uno es no. ¿Por qué? Porque yo lo digo, el papá prohibido todo. Eso va creciendo una persona o retraída o violenta como ellas solas, porque creció reprimida en la vida. El otro es el sinvergüenza, que les permiten hacer todo, como los que contó Saitosen. El resultado son unos delincuentes en la vida, llenos de caprichos. La idea y el propósito es a ellos formarles ese yo responsable, pero con sabiduría, que entiendan cada cosa por qué pasa y para qué pasa. Mi papá nos decía, fuerte conversado, es decir, nos castigaba fuertes, pero la idea era que cuando a uno le castigaran,
o lo reprendieran, le explicaran con lujo de detalles por qué. Ahora bien, cada uno, si uno aprende a mirar las consecuencias de los hechos, va creando un ser responsable, porque sabe que sus hechos traen consecuencias al formar ese patrón. De esto, en próximas clases ahondaremos más para explicarles a sus mercedes cómo hacer al respecto, una metodología de enseñanza. Muy bien. Es mío que ¿quién sigue con la manita levantada? Gratísima, maestro, sí, señor. Si está presente su merced, Fernando Moreno, adelante. Parece que no está. Adelante, entonces, ¿quién sigue es Lali Ruiz? Adelante. Buen día, buen dinero, buena salud, venerables seres, que por segunda vez los saludo hoy, y venerable maestro Don Dago, muy buen día. Pues yo a todos los padres les quiero decir, pronto este chiquito porte, para los que ya tenemos hijos en la adolescencia y preadolescencia. Y de hecho, antes de la adolescencia, empezar a enseñarles a hacer las labores de la casa, por ejemplo, a cocinar. Aparte de que es muy bonito que ellos aprendan porque le cogen amor a la cocina. Y por ejemplo, lo digo por mis hijos, el niño mayor ya, bueno, el del medio, porque el mayor no está conmigo ya, cocina mejor que yo. Acá los sábados me da gran pena, pero mamá no cocina. Qué pena, pero yo salgo a la cocina. Ellos miren a ver cómo, allá está el mercado, miren a ver qué hacen. Ellos ya saben que tienen que escoger, que lo que esté listo para dañarse lo que primero se gasta. Ya saben que no pueden desperdiciar, ya saben que tienen que cuidar y ya saben que tienen que cocinar rico y si no, les devuelvo la aliciente. Entonces, yo les exijo, también los saco. Uno de los motivos por los cuales los puse a hacer deporte y es a entrenar ciclismo, es para sacarlos precisamente de ese celular. En el celular, en el computador, en el televisor, lo que aprenden es mañas y se les está llenando la cabeza de basura. Entonces, acá el domingo, me da gran pena, pero ahí sí regresa mamá a la cocina y ellos se van a entrenar. Entonces, si sus mercedes mantienen sus hijos ocupados todo el tiempo, así sea que barran el patio, que laven el baño, que le hagan una sopita, que si tienen acdivienes, que le hagan la sopita a los acdivienes, en este caso, pues acá no sé, allá si les compren o no el concentrado a los acdivienes, pero desde que sus mercedes mantengan sus hijos siempre ocupados, ellos no les va a dar lora. De hecho, a esos niños que son tan hiperactivos, son los que más oficio hay que ponerles a hacer. Así sea, por ejemplo, acá cuando estamos, entre comillas, tiempo libre, se ponen a hacer manillas, se ponen a hacer areticos, a tejer, siempre los mantengo con normalidades, siempre ocupaditos. Entonces ellos, y obviamente cumpliendo con sus labores del colegio, del ejido, ¿no? Entonces eso hace que los niños no se alejen de todo ese sentir de desear hacer la maldad. Hasta ahí, o aprender mañas. Hasta ahí, venerables seres y licencia por lo largo de mi porte. Dios les bendiga. Bien, luego de que Saitosen hable, entonces, por favor, Dalquidiad, ubique los dos videos que te indiqué, por favor, ahí en el chat. Pero entonces, adelante, Saitosen. Y Elizabeth también quiere decir alguna cosita. Bueno, Elizabeth, ¿quién sigue? Creo que es Elizabeth. Adelante, Elizabeth, y luego Saitosen. Maestro, gratísimas. Maestro, yo quisiera retomar su merced. Me dio un consejo que era que le enseñara al niño como que a respirar cada vez que le dé esos arranques de no sé, de que él es como impaciente, como que jala el pelo, como que aruña, como que ya es ya. Y lo he seguido haciendo, pero a veces es tedioso. Y más todo lo que me ha pasado en mis cosas personales y toda la cuestión. Yo siempre deseé a mi hijo, o sea, eso sí lo amo y lo adoro. Pero también es de pronto razonable que uno de pronto a veces se canse, o sea, que uno a veces se sienta como cansado y más bien uno quiera de pronto llorar claro, uno agradece a Dios por la vida de los hijos.
pero como que uno dice, Dios mío, o sea, ayúdeme, o a él le hablo en el consciente y le digo, por favor, compórtese mejor, entiéndame que pues es difícil. Eso Mira, se puede o no. hay que mirar cuál fue la causa. Hay un proceso de reconciliación. Eso sí, dentro de los diálogos que estamos teniendo, recuérdame, para mirar qué es lo que ha pasado contigo en la niñez, por allá en el embarazo o en algún momento de la vida, ese niño quedó con un trauma y eso es lo que está llevándolo a eso. Entonces, lo resuelves tú y resolviéndolo tú, queda resuelto en el niño. ¿Bien? Eso es lo que por ahora te debo decir. Bien. Bueno, adelante, mi querida Javendelá, y luego Saitosen. Adelante, Javendelá. Venerable maestro, buen día, buen dinero, buena salud. Buen día para todos. Un gusto saludarles. Recién pude conectarme, oyéndolos, aprendiendo. Quería saludarles solamente porque no pude conectarme antes a la clase, pero pues estoy muy agradada de oírlos y de aprender de sus mercedes, venerable maestro. Muy bien, gracias. Bueno, Saitosen, y luego de Saitosen vamos a oír los videos, vamos a oír y a ver los videos. Adelante, Saitosen. Sí, otra cosa que decía el maestro Samael, enseñaba, era que, bueno, sí, lo que decía la venerable Divalsana, que hay que tenerlos en actividad a los niños, ¿no? Pero también yo digo, en niños hay que aprovechar también la etapa de la niñez. Bueno, primero lo que decía Divalsana, los deportes y ojalá las artes marciales. Y ojalá estas artes marciales sean con taoístas, que no sean con, o sea, lo que es deportes, hacer lo posible porque sean con taoístas, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque yo pues he mirado a grupos de artes marciales donde pues los artes marcialistas son del común, ¿no? Y entonces ellos también pues comienzan a enseñarles mañas a los alumnos, por ejemplo que por ahí conocí a un arte marcialista de mixtas, entonces comen carne, van a bares, toman trago, fuman marihuana, yo me daba cuenta de eso en ciertos artes marcialistas de acá de la ciudad de Pasto. Entonces yo, por ejemplo, yo si llegara a tener un hijo, ni por el nada del mundo lo pongo con cualquier arte marcialista. Y si el arte marcialista no es taoísta, averiguo cómo es él, averiguo si él es correcto, que no sea homosexual, que no sea tomador, que no sea fumador, que sea una persona lo más sana posible, pero de preferencia que sea un arte marcialista taoísta, porque el taoísta le va a enseñar buenos hábitos saludables, integrales, ¿sí? Porque verán, venerables seres, hay personas, y lamentablemente hay taoístas que piensan así, dicen, no, es que como el maestro Samael y el maestro Keliun Zeus promueven las artes marciales, entonces todos los artes marcialistas están libres, todos, así no sean taoístas. Y eso es un completo error, porque si no, aquí tuviéramos, acá nomás en Pasto, en Nariño, yo conociera muchos senseis que ya son liberados y que son ejemplo para sus alumnos, y eso no es así, ¿sí? De pronto pueden estar logrando algo físico, sí, lo físico lo logran, pero lo espiritual, lo positivo, lo del pensacierto positivo, lo del pensacierto sano, no lo están logrando, lógicamente. Entonces, cuando pongamos a hacer algún deporte a los niños, busquémosles un guía que sea taoísta, en su especialidad, que sea taoísta, sobre todo en las artes marciales, porque el arte marcial, enfatizado ya en lo que es el taoísmo, enseña a ese niño, o sea, le va a ahorrar muchos dolores de cabeza futuros a los padres,
porque el niño se va a aprender a autocontrolar sus emoceles, sus emociones, autocontrolarse a sí mismo, ¿sí? A defenderse de la sociedad, del mundo exterior, ¿sí? No solamente si lo van a atracar, no, a defenderse ya hablando de la parte mental, o sea, de lo que la sociedad mentalmente está imponiendo a los jóvenes y a los niños en esta sociedad, a diferenciar del bien y del mal, a diferenciar qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo que se debe hacer, ¿sí? A diferenciar qué amistades le convienen o no le convienen, o sea, qué amistades, si yo soy niño, por decir algo, a diferenciar qué amistades me convienen, qué amistades no me convienen, ¿sí? Hacer niños de pensacierto lógico, positivo e intuitivo. Entonces esto es muy importante y muy importante, por supuesto, también fomentarles un poquito algunas actividades que tengan que ver con las vitevíticas. Eso es muy importante porque cuando uno no le fomentan las vitevíticas cuando uno es niño, cuando uno es adolescente tiende a odiar las vitevíticas y claro, uno se pone ese pensamiento negativo, que las matemáticas solo son para allá, para los extraterrestres, entonces no, que aprendan también a amar las matemáticas porque sus mercedes saben que Dios es efímero y es medida, ¿sí? Es peso y es medida. Entonces, cuando tenemos ese amor a las vitevíticas, también estamos desarrollando el pensamiento lógico, ¿sí? Entonces, y eso ayuda mucho también para que cuando ellos sean grandes profesionales, este pensacierto lógico y positivo también les va a ayudar mucho a sus oficios o sus labores o sus profeseles. Entonces, ese aporte quería dar, maestro, gratísimo. Bueno, adelante, mi querida Dalquidia, con los videos solicitados. ¿Sí tiene el sonido? Un musicatico, por favor, gratísima. Ustedes oyen, porque yo no le oigo el sonido. No se oye. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque yo veo que ahí está. Maestro, no se escucha nada. Póngalo desde el principio, yo No se lo se pongo oye. aquí. Póngalo Sí, desde el por principio, favor, yo le pongo el sonido aquí. vuelva a poner Bueno, ese era el nuevo mundo virtual en que viven los niños en la actualidad. Ese es el primer video que está, como ustedes se pueden dar cuenta, ya ellos están separados de una realidad. Están viviendo unos mundos totalmente aparte. Supe de un caso en los estados, eso lo vamos a ver más adelantico, pero se los adelanto. Un muchacho adicto a los videojuegos, 14 años, y él veía sobre todo eso de asesinatos y visitó a un compañero y en la casa del compañero tenían un pico de alpinista ahí, como el que usaban en los videojuegos para asesinar gente, y él vio el pico y de una vez fue, lo cogió y le pegó el picazo al amigo, y cuando vio la sangre ahí, dijo, ya no pude parar, y le metió como centenares y mató al compañero, tal como lo había programado en el videojuego.
Son cosas terribles que están pasando. Ponga ahora, por favor, el otro. Y mire a ver si se oye, si se oye o si no, me toca ponerlo aquí también. Este no era el que le pedí que pusiera, pero bueno, ya que lo vamos a ver. Usando solo una foto de inteligencia artificial, mire, todo lo que hacen con una criaturita. Y esto es lo que ella, sí. Hey, Mom. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me, just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. No, for you, these pictures are just memories. But for others, they are dangerous. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity is stolen, where I can go to prison for things that I would never do. In that way, Greta Thunberg destroyed that. My voice copied to scam you, Mom. I want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. But I certainly don't want this. ¿Están entendiendo? What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. Bueno, esto sí yo creo que lo vamos a ver en la próxima clase. No era de video para esta clase, pero lo dejé que lo pusieran porque es como una advertencia. Protejan su intimidad, proteger la intimidad virtual, porque hoy con la inteligencia artificial, si logran tomar una frase, ahora que todos lo suben a Facebook, se puede alterar eso e inclusive crear para secuestrar, para robar, para violar, para crear crímenes de una persona, supuestos crímenes, y con eso extorsionarlos. Eso es lo que se está hablando. Voy a poner esto en el grupo de clases Maestro El Baxter para que los vean. Mi maestra, mire, Dalquidiat, mire en el que le dije que subiera, por favor. El último. Ese. ¿No se oye nada que se oye el sonido? Entonces, permítame, yo lo pongo. Esto es lo que realmente tiene que hacerse viral, pero el internet nos tiene muertos. Con consejos, nada. Lo principal para un adulto es saber cuáles son los efectos de este placer enorme que es el smartphone, los tablets y los juegos de video en cerebros que se están desarrollando. Nuestros niños adentro del cerebro tienen trillones y trillones de neuronas. Mientras más neuronas conectadas tengan nuestros niños, más inteligentes van a ser. Cuando un niño lee el libro, las neuronas brillan y se conectan. Cuando un niño juega la pelota, brillan y se conectan. Cuando un niño está viendo bonito, la neurona está como en pausa, está congelada. Pero ¿cuál es el resultado a 15 años de estudio? Que los niños cuando están con su smartphone, jugando juegos de video o con los tablets y están ganando puntos, la neurona, es tanto el estrés, es tanto el chorro de dopamina que las neuronas mueren. Por eso yo traje aquí, muere 1 kilo de azúcar porque ningún padre, ninguna madre le echaría, permiso, al cerebro de su hijo 1 kilo de azúcar, nadie. Pero es tanto el placer que les provocan estos juegos de video, que es este chorro de dopamina que hace que el cerebro diga, ¿sabe qué? Yo no puedo, y mata neurona. Entonces, por eso es tan importante saber de medicina, de biología, para saber qué cosas dar de comer y qué cosas dar para que los niños se entretengan. Vamos de a poco. Perdón, cuando tú hablas del chorro de dopamina y lo graficas también con esta azúcar, ¿a qué se puede, es equivalente a qué? El placer que te da jugar un juego de video con tu smartphone. Hoy día, a 15 años de evidencia, yo me fui a Estados Unidos hace 2 meses, los psiquiatras dicen que es equivalente a un shot de heroína.
shot de heroína. Por eso es tan placentero. Obviamente no hay problemas sanguíneos ni nada, pero ese es el placer que sienten nuestros niños y adolescentes. Por eso, y también es equivalente para nosotros, pero nosotros ya como adultos tenemos el cerebro maduro. El drama es en estos cerebros que se están conectando y el cerebro no puede tanto placer. Ya el problema es la conexión ilimitada a Internet, por más filtros que tú les pongas, porque siempre hay un hacker más inteligente que uno que va a hacer que el niño acceda. El problema es los niños, el 100% de niños que tiene smartphone accede a pornografía, accede al cyberbullying. Entonces, un cerebro con una corteza prefrontal que es el jefe del cerebro inmaduro, por más que tú le expliques los riesgos de las redes sociales, los riesgos del grooming, del sexting, etcétera, el cerebro adolescente busca placer. Por lo tanto, como papá y como mamá, yo no le doy droga a mi hijo. Yo le educo en las drogas, lo educo en el alcohol, pero no le doy. Entonces hay que conversar con los niños, hay que educar, pero esperar a que sus cerebros sean sanos, maduros e inteligentes para darle estas herramientas que son muy buenas bien utilizadas. ¿En qué edad más o menos uno dice un cerebro ya está maduro, es inteligente? Para enfrentar todos los problemas que hoy día conlleva Internet, los expertos, los psiquiatras que han estudiado 15 años, dicen que más o menos 17 años. Hoy día los niños le están regalando smartphones a los 9, a los 4, 5. ¿Se oyeron a los 17 años? Lo que tú nos estás tratando de decir hoy es que si yo le paso un smartphone o un iPad, o para no decir marca, una tablet, a un niño menor de 17 años le estoy pasando droga. Un shot de heroína. Así de simple. Ahora, por eso yo te preguntaba por la consecuencia, porque al final este niño que el día de mañana va a tener 25, 30 años, le va a costar, por ejemplo, socializar con el resto, le va a costar hacer actividad al aire libre, hacer más encerrado. Los que están así son los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque este umbral de placer se está seteando cada vez más alto. O sea, los niños, para poder disfrutar de aprender las figuras geométricas, necesitan apretar, necesitan este shot de heroína, este megachorro de dopamina. Entonces los doctores dicen, ¿cuál va a ser el placer que van a necesitar estos adolescentes y adultos en 20 años más? Para reemplazar esto. Porque la dopamina es tanto el chorro que el cerebro lo ve como algo que no corresponde. Entonces por eso cada vez va pidiendo más. Hace un par de semanas la Sociedad de Psiquiatría Mundial dijo en la adicción a Internet y a los videojuegos hoy día es una enfermedad mental. ¿Quién salió a los 2 minutos? Microsoft, diciendo no le haga caso a los doctores, no le haga caso, los estudios no son concluyentes. ¿A quién le vamos a creer? ¿A doctores que han estado estudiando 15 años y han publicado toda esta evidencia? ¿O le creo a los diseñadores de videojuegos que ganan más que Hollywood? Pero por supuesto. Y a nivel cerebral, tengo entendido además que porque yo soy seguidora tuya, he visto varias charlas, pero tengo entendido que además afecta a una parte específica del cerebro. A ver, cuando yo llegué a ese capítulo, yo rápidamente llamé a mis profesores de Harvard y le dije, denme los research papers de verdad porque puede ser fake news, ¿ya? Todo este megachorro de dopamina, este shot de heroína, todo este kilo de azúcar que le damos a los niños y nosotros estamos tranquilos porque los niños no molestan, en el asado familiar están tranquilitos, la guagua no te llora, nada. Claro. En un 80% va a matar las neuronas de una zona del cerebro que se llama ínsula, que es la que tiene que ver con la compasión y la empatía. Yo le digo, es la oficina del cerebro de ser buena persona. Claro. Entonces yo no saco nada con decir en la casa y en el colegio, sea buena persona, sea generoso, sea buen amigo, y ahora, ojo, Chile es el país número 1 del planeta Tierra en niños empantallados. Número 1. Somos el 1 del mundo. El promedio es entre 6 y 7 horas de niños empantallados, del cual solamente 16 minutos es para tarea escolar o trabajo académico. El periodo peak de conexiones neuronales entre los 9 meses y los 9 años. Ahí se juega el Mundial de Fútbol de la inteligencia de nuestros niños. Ahí mi experiencia clínica, en el fondo, con las charlas que yo doy para niños, es que niños hasta tercero básico tú le quitas todas las pantallas y se van a entretener solos, no hay problema. Cuarto, quinto y sexto, como ya el umbral de placer se setió tan alto, tú le quitas todas las pantallas y tienes que ser coach de tu hijo. Tienes que llevarlo al estadio, al museo, sacarlo a la plaza, y más o menos en 2 meses se reinicia el cerebro de tu hijo y ya puede sentir placer de nuevo en las actividades cotidianas. 2 meses. Niños de 7º para arriba, para muchos es terapia psiquiátrica. No te puedo creer. Casi batalla perdida. O sea, esto es como dejar de fumar. Sí, es como es una adicción, pero con cerebro maduro, porque el que quiere dejar de fumar o de quiere dejar las drogas es un cerebro adulto. Acá le estamos exigiendo dejar la adicción a niños que en primer lugar fueron adictos porque el papá y la mamá no sabían esta información y se lo pasaron para estar tranquilos. Un niño aburrido es un niño que va a empezar a inventar cosas con material de desecho, creatividad. Entonces es tan importante verlo cómo estamos a nivel país en la OECD, porque no tan solo número 1 en conexión a Internet,
Somos número 1 de niños menores de 6 años, los más tristes del mundo. Y en la prueba PISA, que mide la comprensión lectora, ciencia y matemáticas, somos de los últimos en resolución de problemas, de los últimos. Entonces, hagámonos cargo que como sociedad estamos haciendo mal las cosas y tenemos que cambiar el rumbo de esta micro, porque muchos papás me dicen, no, si la micro va para allá. Bueno, si la micro va para allá, tenemos que cambiarlo. Hoy día ningún doctor diría que fumar no hace nada. Entonces, la evidencia científica dice que hoy día todo el mundo pasa juegos de video, pasa smartphone, tablet, pero van a pasar, como les digo, o sea, 10 años más y el llanterío de los padres va a ser enorme. Por eso es mucho mejor prevenir, porque hoy día los psiquiatras no están preparados para atender esta adicción. Solamente en la ciudad de Nueva York hay 50, 100 centros de adicción a las pantallas que atienden a niños desde 6 años. Queremos llegar a ese lugar, vale $70,000 las 7 semanas. Lo tenemos que... ¿Cómo les pareció? Los oigo. Eso es lo que el descuido de con los niños, ¿a dónde lleva? Ya lo oyeron. Voy a poner esto en el grupo porque su mercedes tienen que ver esto. ¿Alguna preguntita? Maestro, tiene la mano levantada Lalis Ruiz y Saitose. En ese orden, por favor, adelante. Ay, no, licencia. Es que no había bajado la Magdita desde hace rato. Pero en cuanto al video, sí me pareció terrible esa información que nos acaban de dar. Hasta ahí adelante. Muy bien. Bueno, su merced, entonces adelante, su merced, Saitose, adelante. Sí, me acordaba viendo el video de algo que recientemente nos enseñaba el venerable maestro Samael, y también nos ha venido enseñando en las clases el venerable maestro Albaxdo, también ha venido ampliando el tema, y es que, por ejemplo, las adicciones son recurrencias negativas, ¿no? Por ejemplo, ahí habla, claro, el azúcar, pues volatiliza demasiado pues la dopamina, que tiene que ver con las adicciones. Es como un sobrevoltaje, ¿no? O sea, los neurotransmisores son como, yo los veo como pilitas energéticas, ¿sí? Que se pueden sobresaturar negativamente, ¿no? Entonces aquí el azúcar pues sobresatura demasiado la energía o el sistema eléctrico de la dopamina. Entonces eso hace crear una adicción, ¿no? Porque es un placer. Lógicamente es un placer que va a ser negativo, ¿no? Porque hay otros placeres que son positivos. Por ejemplo, a mí me da mucho placer mirar la naturaleza y el paisaje. Por ejemplo, a mí me da mucho placer, me da para mis sentidos, ¿sí? Mirar un paisaje. Cuando, por ejemplo, estoy frente a una cascada, me da demasiada emoción, demasiada alegría. Entonces ahí es una dopamina, digámoslo así, positiva, ¿sí? Equilibrada, digámoslo así. Y la idea, pues, es que todos nuestros neurotransmisores estén equilibrados y estén aliciertados con cosas positivas. Por ejemplo, la carne también es una adicción, ¿sí? Una recurrencia negativa. Entonces, lo que dice el maestro Samael es que nosotros debemos cambiar esas recurrencias negativas por recurrencias positivas que nos hagan un bien a todos nuestros sentidos, a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestra mente. Cuando nos desintoxicamos del azúcar, por ejemplo, porque yo era muy adicto al azúcar, a los chocolates sobre todo, era demasiado adicto antes de entrar a la doctrina, y uno cuando ya comienza a dejar de comer dulces, comienza a sentir una desintoxicación en el cuerpo. Y después el cuerpo mismo ya le hace rechazar, o sea, ya le hace rechazar, incluso en el olor, oler algo que tenga azúcar blanco, que sea hecho a base de azúcar blanco. Entonces es muy importante, pues, a los niños enseñarles a no intoxicarse, o si ya están, por ejemplo, ya muy adictos a los dulces,
empezarlos a desintoxicar para que ellos ya no vayan, porque es que el dulce en los niños es como la primera adicción, ¿cierto? Y después del dulce ya el niño va a buscar otro, o ya cuando ya a medida que vaya creciendo y cuando llegue a la adolescencia, van a buscar otras nuevas formas de excitar su cerebro. Hasta allí sería el porte, gratísimos. Bueno, la manita que está levantada y con esa cerramos por cuestión de la hora. Adelante. Wilson, su merced, adelante. Sí. Buen día, buen dinero, Adelante. buena salud, maestro. ¿Sí me oyen? Sí, señor, se está oyendo por ti, claro, adelante. Buen día, buen dinero, buena salud para toda la sala especial, el maestro Edón Dagón. Que el Padre lo bendiga, lo llene de mucha luz y de mucho amor. Con esas enseñanzas de los maestres, en carne, de boca a oído, a vuestra merced. Y gratísimas por licenciar, oír todo esto. Mire, mi pequeño aporte es lo siguiente. Me recuerdo mucho que mi mamá y mi jefe nos decían, no se zafen la correa, aprietes en la correa, la correa. Da tristeza que hoy en día el niño hace una media pataleta y ahí mismo le pasa el celular. Entonces, somos culpables de la desgracia de muchos de los hijos, pero no nos damos cuenta. En Proverbios dice, el que madruga castigar al hijo, lo ama, mas el que no lo castiga lo aborrece. Entonces, ahí estamos viendo la maldad de los padres sobre los hijos. Hay que, en una mano el pan y en la otra mano el mazo. No hay que ser tan tolerantes. Sí, hay ciertos que se puede dar un espacio y todo eso, pero hoy en día todo lo que sea es por la educación en el hogar. Ese es mi pequeño aporte. Gratísimo, maestro. Bien, ya por cuestión de la hora, entonces vamos a pedirle a un varón que nos eleve la oración y así cerrar la clase del día de hoy. Y que nos salimos de los patrones usuales que traíamos, pero era menester abrirle los ojos a la mayoría de los seres aquí presentes. Un varón, adelante con la oración. Maestro. Venerables, adelante, su merced. Amantísimo Padre, gratitud por este hoy, que sea la luz, el amor en cada uno de nosotros, puestos en el Maestro de Don Dago, que con la luz del Padre, los maestres están en él, licenciándonos oír la Wordlesel para cada uno de los hijos de los que se encuentran en la sala. Padre, llénanos de tu luz y de tu amor, y así fortalecer cada uno de nosotros. Todo esto y mucho más te lo pedimos y lo agradecemos por los méritos infinitos de Gran Kabir, por Kelium, por Jehová, por Aum, sea. Gratísimos. Sea. Gratísimas a todos por vuestra presencia. Lo que aprendimos en el día de hoy es para no hacer oídos sordos, sino todo lo contrario, ser receptivos y empezar a revisar nuestra vida como padres o como tutores de niños y empezar a hacer cambios radicales en nuestra existencia. Benditos sean, paz y luz. Si hay algunos mensajes en el chat de agradecimiento, léalos, por favor. Gratísimo. Licencia, maestro, ¿puedo decir una cosita chiquita? Sí, adelante. Hoy enviaron un video acerca de cómo tienen programada la educación sexual de los niños al 2030. Entonces, yo lo mandé ahí al grupo. Sí, yo lo mandé ahí al grupo para que revisen ese video y pues estemos en contonía. Gratísimos, maestro. Sí, mire, y tengámoslo presente porque la semana entrante tenemos que hablar de todo lo que es este manejo, que es impresionante. Adelante, venerables Miuki. Gratísima maestro y gratísimas a todos los seres que estuvieron presentes en la sala de salud integral
les agradecemos a cada una de vuestras mercedes, gratísimas, y vamos a leer las palabras de gratitud que envían para el maestro Don Dagón, que con mucho gusto nos ofrenda de su sabiduría. Urlin Tailin dice: gratísimas, maestro Albast. Agradecemos a cada una de sus mercedes el acompañarnos en esta 11ª entrega de cómo ser mejores padres o el arte de ser padres. Entonces agradecemos a cada una de sus mercedes y también agradecemos al maestro Don Dagón, que siempre está listo y presto para poder brindarnos de su gran sabiduría, que él tuvo la bondad de estar al pie de nuestros maestros, quienes le entregaron estas técnicas hermosas que él comparte con nosotros. Entonces, damos gratísimas a todos los que estuvieron presentes. Estuvimos más de 45 seres hoy en la sala y agradecemos a cada una de sus mercedes. La venerable Enkia Mafred dice: gratísimas, querido maestro, Dios lo bendiga siempre y aucierte todo lo bueno en su vida. La Mahatma Dalkiriak dice: gratísimas, venerable maestro, por estas conferencias. Y sí, así es, venerable maestro, le damos las gratísimas a su merced y a todos los que estuvieron en esta conferencia, invitarlos a que también inviten a otros seres que quieran oír de estas magníficas conferencias que el maestro nos ofrenda. Entonces, son las palabras de gratitud que llevan para su merced, venerable maestro, y le oímos sus palabras de despedida gratísimas, venerable Sortalal. Adelante, si quiere decir algo. Gratitud maestro, paz y luz. Paz y luz, venerable. Adelante, maestro Don Dagón, con sus palabras de despedida de esta 11ª conferencia que fue entregada en este día. Gratísima, maestro. Bueno, benditos sean todos. Como ya fue dicho, cuando hay advertencias en el camino, es para tomarlas en cuenta, para que no seamos juzgados por contumaces y oigamos las advertencias que Dios nos está haciendo a través de múltiples mensajes y podamos evitar la desgracia en nuestra vida. Paz y luz, benditos sean todos. Que despertemos reposando o reposemos despertando.